Les doy la bienvenida a este espacio que tendrá como objetivo revisar algunos de los dilemas éticos que han resultado en la creación de leyes o principios que nos permiten reconocer nuestros errores como humanidad, dándonos así la oportunidad de actuar de una mejor manera. Luego de dar un vistazo general a los principios bioéticos, voy a enlistar brevemente algunos dilemas éticos y sus resultados, enfocándome después en un tema en particular, el de la historia y legislación de la muerte asistida en nuestro contexto occidental. En su obra publicada en 1979, Principles of Biomedical Ethics, Tom L. Bishop y James F. Childress desarrollaron el enfoque del principialismo, que se ha convertido en uno de los marcos éticos más influyentes en el campo de la bioética. Su modelo, conocido como principialismo bioético, establece 4 principios básicos. El de la autonomía, que resalta el respeto por la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas sobre su vida y su bienestar. La beneficencia, que promueve la obligación de actuar en beneficio de los demás, buscando siempre el bienestar del paciente. La no maleficencia, que subraya la responsabilidad de evitar el daño y minimizar los riesgos, encapsulado en el principio médico tradicional primum non nocere, o primero no hacer daño. Y justicia, que fomenta la equidad en el trato y en la distribución de los recursos de salud. Para llegar a estos principios tan básicos se ha recorrido un camino largo. La historia queda marcada por sucesos que cambian el ritmo que llevaban las cosas. Uno de estos cambios es el que producen los dilemas éticos que desencadenan leyes y principios importantes. Uno de esos cambios decisivos para proteger la dignidad humana en la ciencia fue el Código de Nuremberg, en 1947. Tras los horrores de los experimentos médicos nazis, se desarrolló este código estableciendo el consentimiento informado como esencial en la investigación humana. En 1964, la Asociación Médica Mundial aprobó la Declaración de Helsinki, ampliando los principios éticos para la investigación médica en seres humanos y subrayando la importancia de la protección de los sujetos de estudio. Nacidos de la preocupación por la manipulación genética, los principios de Asilomar, en 1975, establecieron regulaciones de bioseguridad en la biotecnología. Con el avance de la inteligencia artificial surgieron principios que priorizan la transparencia y el respeto por los derechos humanos en esta tecnología, como los principios para la inteligencia artificial de la OCDE en 2019. Desde tiempos antiguos se debatía la idea de terminar la vida para evitar sufrimientos extremos. Filósofos como Platón y los estoicos aceptaban bajo ciertas circunstancias el suicidio como una decisión racional. Sin embargo, el pensamiento judeocristiano que influyó mucho en Occidente condenaba la eutanasia, considerándola una violación al mandamiento de no matarás. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la Iglesia Católica consolidó su postura contra la eutanasia. La vida era vista como un don divino que solo Dios podía quitar. Este pensamiento prevaleció durante siglos y moldeó las leyes y normas sociales. Con el avance de la medicina y la filosofía moderna, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el sufrimiento prolongado debido a enfermedades incurables, y en 1870 Samuel Williams propuso por primera vez el uso de fármacos para aliviar el sufrimiento mediante la muerte, abriendo el debate sobre la eutanasia activa. En el siglo XX, el caso de pacientes terminales y el surgimiento de los derechos individuales comenzaron a tener protagonismo. En el 2022, Países Bajos fue el primer país en legalizar la eutanasia activa bajo estrictas condiciones tras décadas de discusiones sociales y legales. Bélgica siguió poco después, abriendo el debate sobre su extensión a menores y pacientes con enfermedades psiquiátricas, y otros países como Luxemburgo, Canadá y varios estados en Estados Unidos han legislado sobre el tema. Fue la capacidad de la tecnología médica que prolonga la vida incluso en situaciones de sufrimiento extremo, lo que obligó a reconsiderar el balance entre calidad de vida y la prolongación artificial de la existencia. Aunque hubo varios casos importantes, uno de los más influyentes en la legislación de la muerte asistida en el mundo fue el de la doctora Gertruda Postma, que ocurrió en los Países Bajos en la década de 1970. Gertruda Postma, una médica holandesa, practicó la eutanasia en su madre, quien sufría de una enfermedad terminal y había pedido repetidamente terminar con su vida. Este caso fue juzgado en los Países Bajos en 1973 y se convirtió en un punto de inflexión para el movimiento en favor de la eutanasia. La madre de Postma tenía una enfermedad terminal que le causaba un sufrimiento extremo e irreversible. Solicitó explícitamente a su hija varias veces que le ayudara a morir. Postma, tras discutirlo con su familia, accedió al pedido de su madre,
y administró una dosis letal de medicamentos para poner fin a su vida. Fue arrestada y llevada a juicio. Aunque fue encontrada culpable de homicidio, el tribunal impuso una sentencia muy leve, solo 1 semana de prisión suspendida y 1 año de libertad condicional. El tribunal reconoció las circunstancias excepcionales del caso. El juicio de Gertruda Postma generó un debate público masivo en los Países Bajos sobre la eutanasia. Este caso sentó las bases para lo que eventualmente se convertiría en el primer marco legal que permitió la muerte asistida. En 1984, el Tribunal Supremo de los Países Bajos estableció los primeros criterios para permitir la eutanasia en ciertos casos, como el sufrimiento insoportable y sin esperanza. En 2022, Países Bajos se convirtió en el primer país del mundo en legalizar formalmente la eutanasia activa voluntaria y el suicidio asistido bajo condiciones estrictas. El paciente debe estar en pleno uso de sus facultades mentales. Debe existir un sufrimiento insoportable y sin perspectiva de mejora. El paciente debe solicitar la eutanasia de forma voluntaria y repetida. El médico debe consultar a un segundo profesional para confirmar la validez del caso. El caso de Gertruda Postma fue el primero en demostrar cómo una acción ética, aunque ilegal en ese momento, podía influir en el cambio de leyes. Marcó el inicio de una transformación cultural y legal en torno a la muerte asistida que luego se replicaría en otros países como Bélgica, Suiza y Canadá. El caso más reciente que ha influido en la legislación sobre la muerte asistida ocurrió en Ecuador en febrero del 2024. Este caso destaca cómo la acción individual puede influir en cambios legislativos significativos, promoviendo el reconocimiento de derechos fundamentales y la adaptación de las leyes a las realidades y necesidades de los ciudadanos. La Corte Constitucional de Ecuador emitió un fallo histórico que legaliza la eutanasia activa en el país, marcando un hito en la legislación sobre la muerte asistida en América Latina. Este fallo fue resultado de la demanda presentada por Paola Roldán, una mujer de 42 años diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que provoca la degeneración progresiva de las neuronas motoras, llevando a la parálisis muscular y eventualmente a la muerte. A pesar de recibir los mejores cuidados paliativos, su calidad de vida se deterioraba rápidamente, enfrentando dolores intensos y pérdida de autonomía. En noviembre del 2023, Roldán presentó una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador, argumentando su derecho a una muerte digna y solicitando la despenalización de la eutanasia para casos como el suyo. Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de los pacientes terminales en el país. El 7 de febrero del 2024, la Corte Constitucional falló a favor de Roldán, declarando que la eutanasia sería constitucional siempre que un médico accediera al pedido de un paciente de manera libre, informada e inequívoca, debido a un padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable. Aunque en América Latina la eutanasia activa es legal en Colombia desde 1997 y en 2021 México aprobó la Ley de Voluntad Anticipada que permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos que prolonguen su vida, con este fallo, Ecuador se convirtió en el 9º país del mundo en despenalizar la muerte asistida bajo circunstancias específicas, sentando un precedente significativo en la región y abriendo la puerta para que otros países consideren legislaciones similares. El 11 de marzo del 2024, Paola Roldán falleció tras someterse al procedimiento de eutanasia, convirtiéndose en la primera persona en Ecuador en ejercer este derecho legalmente. Su caso no solo cambió la legislación ecuatoriana, sino que también sensibilizó a la sociedad sobre la importancia del derecho a una muerte digna. En este contexto, las y los psicólogos de la salud pueden contribuir enormemente no solo a garantizar que la muerte asistida sea un proceso respetuoso, ético y centrado en el bienestar emocional del paciente y su entorno, sino también a humanizar este procedimiento, enfocándose en la dignidad y la calidad de vida hasta el final. ¿Tiene una persona el derecho de decidir sobre su propia vida y su propia muerte? Si la autonomía es un principio bioético, este nos recuerda la importancia de respetar el derecho de los pacientes a tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. Esto incluye su derecho a rechazar o aceptar procedimientos. En este sentido, para las y los psicólogos es posible ayudar al paciente a explorar sus deseos y motivaciones para solicitar la muerte asistida, asegurándose de que la decisión sea informada, autónoma y no impulsada por estados emocionales transitorios. A lo largo de este episodio,
Hemos explorado cómo los dilemas éticos han moldeado no solo la historia, sino también la manera en que entendemos y valoramos conceptos fundamentales como la autonomía, la dignidad y el bienestar. Desde los primeros principios bioéticos hasta los casos contemporáneos que han dado lugar a legislaciones sobre la muerte asistida, hemos reflexionado sobre la constante tensión entre los avances científicos, los valores humanos y las decisiones individuales. El debate sobre la muerte asistida nos invita a cuestionarnos profundamente sobre el significado de la vida, la calidad frente a la cantidad de los días que vivimos y el derecho a decidir sobre nuestro final. Las y los psicólogos, como hemos visto, juegan un papel esencial en garantizar que este proceso sea ético, humano y empático, ayudando a los pacientes y a sus familias a navegar por estas decisiones tan complejas. El avance hacia una legislación más inclusiva y humanista requerirá no solo cambios legales, sino también una transformación en nuestra forma de entender la dignidad y el cuidado al final de la vida. México y América Latina están en una encrucijada, pero también tienen la oportunidad de convertirse en líderes éticos y legales en este tema. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia, la ética y los desafíos actuales de la muerte asistida. Espero que esta información haya sido una invitación a reflexionar sobre el valor de los dilemas éticos como catalizadores de cambio. Me despido con la esperanza de que estas reflexiones nos ayuden a construir un futuro más empático, donde las decisiones sobre la vida y la muerte sean respetadas y acompañadas. Muchas gracias y hasta pronto.